Alegramos de que, hermano, todos estemos bien, hermanos. Quizás cansados, pero estamos bien para la gloria del Señor. Damos la cordial bienvenida, ¿verdad?, a los hermanos que ya están con nosotros. Por ahí veo un hermano, ¿verdad?, que nos visita, ¿verdad? Gloria al Señor. Bienvenido, hermano, a este lugar. Gloria a Dios. Y así a todos los que están, hermanos, en este lugar, pues son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Si alguien no ha traído Biblia, hermanos, porque no tiene, le hacemos llegar una Biblia por ahí. Gloria a Dios. Pero es importante que usted, hermano, ¿verdad?, siempre acostumbre, hermanos, a andar su espada. A los jovencitos yo les insto a cargar su Biblia siempre, porque esa Biblia, hermano, que usted anda no es cualquier libro. Es como que ande, hermanos, allí el DUI, ¿verdad?, del reino de Dios. Así es que insto a los jóvenes a cargar su Biblia siempre, para que se identifiquen que son hijos de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Ya encontraron la palabra, hermanos? Si gusta, ahí sentadito, hermanos, leemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en esta hora primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11. Si usted lo tiene, hermano, me dice un fuerte amén. Muy bien, entonces leemos la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo que salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre ellos, entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes, ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con gran plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos en Israel, y fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada,
y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, y corriendo, dice, de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Aleluya. Damos la cordial bienvenida a nuestros apreciables amigos y hermanos que fielmente nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos, ¿verdad? Al hermano que ya le dimos la bienvenida, a todos los que estamos en este lugar. Bienvenidos, amados hermanos, a esta que es su casa. Bueno, estamos en tiempo de lluvia, hermanos, y en tiempo de lluvia algunos hermanos se ausentan por diversas razones. Algunos pues les hace daño la lluvia, otros hermanos temen mojarse, pero lo importante es que estamos usted y yo en este lugar dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han venido dispuestos a escuchar la voz de Dios? Cuando yo me dispongo, hermanos, a hablar de este pasaje de las Escrituras, es, hermano, con la razón, hermano, importante de hacerle ver a usted en esta tarde, hermano, amado hermano, de la importancia de cuidar, hermano, la comunión con Dios. ¿Cuántos van a cuidar la comunión con el Señor? Quiero en esta tarde, hermanos, hablar bajo el tema cuidando nuestra comunión con el Señor. La Biblia, hermanos, encontramos esta historia, una historia, hermanos, tan impactante, una historia poderosa, pero a la vez, hermano, una historia triste. ¿Por qué razón digo, hermanos, impactante? Porque se puede ver, hermano, oiga bien, que Israel, hermano, que los enemigos de Israel, los cuales eran los filisteos, sabían, hermano, conocían que el Dios de Israel no era cualquier Dios. El enemigo, hermano, sabía, hermano, que el Dios de Israel era un Dios poderoso y sigue siendo un Dios poderoso. Yo no sé si la iglesia se alegra porque el Dios que usted acaba de alabar es un Dios poderoso. Pero, hermanos, ¿por qué digo una historia triste? Porque realmente, hermanos, encontramos, hermanos, que la Biblia dice, hermanos, que Israel fue derrotado 2 veces a causa de los enemigos, que en este caso eran los filisteos. Y, hermanos, a mí me llamaba poderosamente la atención cuál era, hermanos, la razón de estas derrotas. Y encontré, hermanos, que Israel, hermano, fracasó por el hecho, hermanos, de no cuidar su comunión con el Señor. Ellos no cuidaron, hermano, la comunión con el Señor. Ellos perdieron la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, desobedecieron a Dios. Porque ellos le dieron paso al pecado. Porque ellos, hermanos, descuidaron, hermano, su vida, hermano, de comunión con el Señor. Y de la misma manera, hermano, puede pasar con usted y conmigo. Si nos descuidamos, el diablo puede tomar ventaja de eso. Pero si usted y yo cuidamos nuestra comunión con el Señor, seguro estoy que usted va a caminar en victoria. Aunque las pruebas sean fuertes, aunque tus batallas sean grandes, yo sé que tú vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Y aquí encontramos, hermanos, Israel, hermanos, una nación, hermano, que está distanciada de Dios. Una nación, hermanos, que está distanciada de Dios por causa, hermanos, o a consecuencia del pecado. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo, hermanos, 7 del primer libro de Samuel, allí mismo, hermano, en ese mismo libro, versículo 3, lea conmigo lo que la Biblia dice. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón, que dice, hermanos, a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si usted ve, hermano amado, encontramos en la Biblia que nos da, hermano, la razón por la cual, hermano, Israel había caído en batalla. Hermano, no es, hermano, prácticamente, hermanos, quizás una costumbre ver caer, hermano, seguido a Israel frente a sus enemigos. Porque hay algo, hermano, que Israel, hermano, podía ver y contemplar, y es que Jehová siempre peleaba por ellos. De hecho, hermanos, estando en el desierto, hermano, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿cuál fue el problema, hermano, del fracaso de Israel? ¿Cuál fue el problema, hermano, de la derrota, de las dos derrotas consecutivas? Fue la falta de comunión con Dios. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos, hermanos, habían dejado a Dios y habían adoptado, hermanos, la adoración a otros dioses. Y en el peor de los casos, dentro de la casa de Dios, hermano, había pecado. ¿Sabe que hay algo que Dios, hermano, oiga bien, abomina? No es al pecador, sino al pecado. ¿Sabe, hermano, que el pecado nos aleja de Dios? ¿Sabe, hermano amado, que el pecado nos va a traer consecuencias terribles? Y muchas veces nosotros no queremos aceptar esto. ¿Aló? Y decimos: Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Muchas veces, hermano, son pruebas para Dios, hermano, formar un carácter en ti. Pero en otras veces, hermano, es porque tú y yo no estamos bien delante de Dios. No estamos bien, no estamos caminando como debe de ser, hermanos amados. El problema, hermano, de los hijos de Israel era que ellos se habían ido tras los dioses. Y otro problema serio, hermano, era que en la casa de Dios, allá hermanos, en Silo, dice la Biblia que los hijos de Elí, que era en ese entonces el sacerdote, hermano, los hijos estaban en pecado delante de Dios. ¿A dónde estaban los hijos de Elí, hermano? En la casa de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Eran servidores de la casa de Dios. Entonces, hermano amado, vea cómo viene, hermanos, un contraste, hermanos, de consecuencias. Todo esto, hermano, como resultado, hermano, ¿de qué? De vivir, hermano, en pecado delante de Dios. Por eso, hermano, es que yo en esta noche, yo le decía al Señor, si usted ve el programa, había alguien más que iba a predicar en esta noche. Pero yo le dije: Señor, ¿qué le voy a decir a tu iglesia? ¿Qué le voy a hablar a tu pueblo? Y el Señor me dijo: le vas a decir que es tan importante que cuiden mi comunión, porque si cuidan mi comunión, a pesar de la batalla, a pesar de la, hermano, de las guerras que vayan a enfrentar, yo voy a estar con ellos. Pero el problema es, hermanos amados, que muchas veces nosotros, hermanos, Dios es alguien tan especial con nosotros. Dios, hermano, constantemente nos está exhortando, nos está hablando. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Nos entra por acá y nos sale por acá, y no atesoramos la palabra de Dios. Entonces, hermano, el problema más grave en el caso de Israel era que los hijos del sacerdote, hermano, vivían en pecado, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué los llama la Biblia? Los llama impíos. Vea lo que dice, hermano, el versículo 12 del capítulo 2, siempre del primer libro de Samuel. Mantenga su Biblia abierta. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, bien extraño que eran, hermano, hijos del sacerdote Elí y que servían en la casa de Dios, pero no tenían conocimiento de Jehová. Y yo le voy a decir algo en esta noche, y yo sé que en esta noche el corazón suyo va a ser tocado por Dios. Pero hay gente, hermano, que está sentada en esta noche, en este lugar, pero no tiene conocimiento quién es Jehová, hermanos amados. Y hoy usted, hermano, tiene que irse con una palabra, que usted tiene que tener conocimiento quién es Jehová. Él es celoso, Él es poderoso, Él es el grande, Él es el gran yo soy. Él es temible, pero también es fuego consumidor, y también Él es amor, hermanos amados.
Debemos conocer quién es Dios. La Biblia dice, hermano, en la versión, hermanos, NBI dice la palabra: los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor, dice en esa versión. Oiga, eran perversos. Ahora yo le voy a decir algo en esta noche. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje no es evangelístico, es para la iglesia. Le pregunto, ¿a dónde están los impíos? La gente dice, no, los impíos están afuera, son los que no conocen del Señor. Es cierto, no conocen del Señor, pero sí están dentro de la iglesia. Pero están haciendo, hermanos, cosas, hermanos, son perversos. Son gente, hermanos, que no conocen, hermanos, realmente no tienen conocimiento de Dios. Han oído hablar de Jehová, han oído hablar de Dios, pero no conocen quién es Él, no tienen conocimiento de Él. Pero en esta tarde usted va a tener mayor conocimiento quién es Dios. Dios es grande, Dios es celoso, Dios es poderoso, Dios es sanador, pero también Él es fuego consumidor, mis amados. Dice la Biblia, los hijos de Eli estaban en pecado. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros, hermano, en este tiempo. Qué gran responsabilidad tenemos en este tiempo nosotros, hermano, como miembros de una congregación, hermanos. Le voy a decir algo en esta noche. ¿Cuántos quieren ver una iglesia prosperada en este lugar? Solo 5. ¿Cuántos quieren ver la iglesia prosperada? Vivamos en comunión con Dios. Vivamos en comunión con Dios. No descuidemos la comunión que Dios, hermano, nos ha permitido. No perdamos, hermano, esa comunión. No la perdamos, cuidémosla. A pesar que vengan problemas difíciles, a pesar que hayan dificultades, hermano, pero que la gloria de Dios permanezca en este lugar. Porque la gloria de Dios permaneciendo en este lugar, cosas extraordinarias van a suceder, mis amados. Todos ellos habían pecado, oiga bien, contra Jehová, y Dios le dio a conocer a Samuel lo que él haría por Israel, hermanos, o con Israel. En el capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 11 al 14, dice la palabra, aquí Dios le revela a Samuel. En este pasaje, hermanos, Samuel es un joven, es un adolescente. Samuel tiene dos problemas. Uno, no había conocido la voz de Jehová. Dos, no tenía, hermano, la experiencia de haber, hermano, oiga bien, de haber, hermano, tenido un encuentro personal con Jehová. Él no había tenido ese encuentro, por eso es que no conocía la voz de Dios. Ahora quiero que vea algo acá, hermano. Dice la Biblia, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Oiga esto, Él no los ha estorbado. Ajá. Prepárense para lo que voy a decir. Hermanos, el pecado hay que estorbarlo. Por eso yo voy a predicar sobre esto. Si usted ve aquí, predicamos sobre el pecado, predicamos sobre arrepentirnos, predicamos, hermanos, sobre un nuevo nacimiento. Predicamos, hermanos, que Cristo viene. Predicamos sobre ello. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia debe saber, hermano, que a este lugar no viene gente perfecta, pero sí viene gente que necesita de Dios. Y esa gente tiene que ser transformada, no por el pastor, no por los líderes, sino por el poder del Espíritu Santo, mis amados. Alabado sea la gloria de Dios. La Biblia dice, hermano, Elí, el sacerdote, sabía del pecado, hermanos. Usted me va a decir a mí: pastor, ¿y usted sabe si hay pecado en la iglesia? Hermano amado, yo no sé la condición que usted anda, hermano. Yo no sé la condición que usted anda, hermano. Yo no vivo a la par suya. Yo no le he servido de colchón a usted. Yo no le he servido de almohada a usted. Yo no estoy con usted en su trabajo. Yo no vivo con usted, hermano, en todo el día. Pero algo le voy a decir: si Dios ha puesto este mensaje en mi corazón para compartirlo, es porque hay algo estamos haciendo mal en este lugar.
Y yo le voy a decir en esta hora a usted: necesitamos volver al Señor. Necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Porque Israel, hermano, oiga esto: Israel, eso fue su derrota. El hecho de perder la comunión con Dios, el hecho de vivir en el pecado, el hecho que Elí sabía del pecado y no lo estorbó, le trajo como consecuencia la derrota. ¿Cuántos cristianos quieren vivir en victoria, hermanos? Es que todos queremos vivir en victoria, mis amados. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, queremos sincerarnos delante de Dios? Y así, hermanos, ser transparente con Dios y confesarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo te he fallado en esto. Porque el Señor me hacía sentir, hermano amado, yo no le conozco a usted, pero si Dios le está hablando en esta noche a usted, esta noche usted va a sincerarse delante de Dios. Esta noche usted va a sincerarse delante de Dios. Pero el Señor me decía: hay pecado oculto en la iglesia. Hay pecados ocultos. Y usted va a decir: Dios mío, pastor, ¿será que el pastor ya me vio? No, yo no te he visto. Pero el Espíritu Santo lo escudriña todo. El Espíritu Santo lo escudriña todo, mis amados. Y cuando, hermanos, Elí, el sacerdote, hermano, no estorbaba el pecado de sus hijos, dice la Biblia que aún estos chabacanes, hermano, oiga, tomaban a las servidoras de la iglesia. Es como, hermano, los servidores que tenemos aquí bien bonitos, ¿verdad? Y de repente yo me doy cuenta, hermano, que uno de ellos por allí, hermano, andan, hermano, frecuentando algunas señoritas. Por eso es que usted va a ver en esta iglesia, hermano, no permitimos, hermano, que anden haciendo locura. Los jóvenes de esta iglesia les estamos enseñando a ser responsables con las cosas de Dios. Creo que no vinieron, hermanos. Si hay alguna señorita que anda por ahí loqueando, yo la voy a llamar, hermano. Así que ya estoy tirando esto para que vaya tomando medidas. Porque a veces, hermano, ni hemos terminado de desarrollar, hermano, los jovencitos, las señoritas, hermano, y ya andan por allí, hermano, ¿verdad? Que les pica todo. Yo le voy a inquietar en esta noche a usted. Usted que es servidora, usted que es servidor, usted que es líder, usted que es diácono, usted que diaconiza, conságrese para Dios, vive en comunión para Dios, viva con el Señor, hermano, porque Cristo pronto viene. La iglesia del Señor tiene que estar a cuentas con Él, hermano, porque Él viene, hermanos amados. Él viene pronto. ¿Y usted cree, hermano, que si vivimos una vida doble nos vamos a ir con el Señor? Acá no le voy a predicar a usted, hermano, de prosperidad. Acá no le voy a predicar yo, hermanos, solamente de la prosperidad, hermano, que usted va a ser próspero, que usted va a ser un gran empresario, que usted va a ser aquí y allá. No, yo le voy a predicar que usted debe de arrepentirse, que usted debe actuar como buen creyente, como buen hijo de Dios, que usted tiene que vivir en santidad para con Dios. Yo sé que un día Dios te va a prosperar, pero lo más importante es vivir en santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Él viene pronto. Él viene pronto, hermanos. Y lo más tremendo es, hermano, que usted y yo, hermano, nos estemos engañando nosotros mismos, viviendo en pecado, hermano, y diciendo que vivimos en comunión con Dios. Sé que este mensaje no iba a tener aplausos, no iba a tener muchos amenes. Y yo sé que allí donde nos están viendo a través de las redes sociales está pegando fuerte la palabra también. Pero es necesario decir esto, mis amados. Israel, por toda su iniquidad y rebeldía, su relación con su Dios, hermano, estaba rota. Escuche esto: la relación, hermano, entre el pueblo de Israel y Dios estaba rota. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, estaban en pecado. Porque ellos, hermano, vivían en pecado. Y por esa razón, hermano, dice el capítulo 3, hermano, versículo 1, hermanos, dice, hermano, oiga bien, que no había palabra de Dios con frecuencia. Mire, hermano, cuando hay pecado en la iglesia, hasta la palabra de Dios cesa. ¿Sabe por qué está viniendo esta palabra, hermano? Para que nosotros aprendamos a vivir, hermano, como debe de ser. Para que crezcamos saludable. ¿Verdad que a los niños no les gusta la medicina, hermanos? ¿O sí? Yo me recuerdo cuando yo era un niño y me daban medicina, hermano. Yo detestaba la medicina. Pero sabe que la medicina es buena, ¿verdad, hermano? Porque esta te va a mantener saludable. Así que aunque haga cara fea en este momento,
esta medicina le va a caer bien a usted, para que su crecimiento sea saludable. Ahorita le estoy dando bacaolinita espiritual, para que usted crezca. Quizás no le va a gustar el sabor que tiene, pero esta es palabra de Dios, y el Espíritu Santo quiere que tú crezcas en victoria, que tu comunión con Él sea frecuente, que no sea rota, que no se quiebre por nada, mis amados. Pues la Biblia dice, hermanos, que Israel, hermanos, subieron a batalla. En el versículo que hemos leído dice, hermanos, que Samuel habló a todo Israel, porque en aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla. Y los filisteos, dice, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y todavía, hermanos, sabían cómo andaba, hermanos, la relación con Dios. Y miren los chabacanes. El versículo, hermanos, 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros a Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sabe que hay cristianos que todavía viven de glorias pasadas, hermano? Yo espero que acá no, hermanos. Pero hay creyentes que todavía viven de glorias pasadas. Pero es que en aquel tiempo yo hacía esto, que en aquel tiempo no, hermano. La vida cristiana es una vida de vivirla continuamente, hermanos. Esto no es, hermano, de vivirla, hermano, de solo de glorias pasadas. No, hermano. Israel, hermanos, los ancianos, ellos dijeron: wow, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos caído? Ellos nunca dijeron: realmente estamos en pecado, realmente hemos fallado a Dios. Ellos nunca dijeron eso. Ellos dijeron: ¿cómo es posible que hayamos caído? ¿Cómo es posible que Dios nos haya abandonado? Muchas veces cuando usted y yo vivimos en una vida pecaminosa, o vivimos una doble vida, hermano, muchas veces nosotros nos preguntamos todavía, somos tan chabacanes de decir: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué me está pasando esto y lo otro? ¿Por qué no decimos: realmente esto me está sucediendo por causa de mi pecado? Pero no somos sinceros con Dios, hermanos. Y entonces, amados, ¿qué sucede? Vienen, hermanos, los ancianos de Israel, y dice, se les ocurrió una idea poderosa, una idea fantástica. ¿Sabe cuál fue la idea que se les ocurrió a ellos? No, hombre, dijeron: vamos a hacer algo. Dijo: vamos a traer el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Sabe qué significaba el arca del pacto? Representaba, hermano, la misma gloria, la misma presencia de Dios. Y dijeron ellos: vamos a llevar el arca del pacto, vamos a llevar, y hoy sí Jehová va a destruir nuestros enemigos. Esa era, hermano, la idea de ellos. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que cuando nuestra relación con Dios está rota, aunque tú hables en lenguas, no va a suceder nada, hermano. Aunque usted grite, salte, remolinee, hermano, y haga cuantas cosas quiera hacer, si tu relación con Dios está rota, no va a suceder nada, hermano amado. Así mismo usted vaya a buscar, hermanos, que le pongan mano, hermanos, por ahí un ungido, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está rota. Y cuando Israel, hermanos, los ancianos llevaron el arca de la alianza, hermano, al campo de batalla, dice la Biblia, la tierra tembló, hubo un estruendo, hubo júbilo, hubo alegría. Los filisteos dijeron por un momento: que es ese júbilo que está sucediendo en el campamento de los israelitas, de los hebreos. Algo poderoso está sucediendo allí. Wow, hermanos, esto es poderoso. Yo me imagino que retumbó el campamento de los israelitas, hermano. Hermano, hubo un estruendo de explosión, de gritos de júbilo, gritos de guerra, hermano. El arca había llegado al campamento. El arca había llegado al campamento, pero la comunión estaba rota. Y no había de otra, hermanos. Y cuando ellos, hermanos, gritaron, ¿sabe qué dijeron los enemigos? Ya sabemos, allá han de haber llevado el arca de la alianza, ahí está Jehová con ellos. Pero yo imagino, hermano, que ellos han de haber dicho: sí, Jehová es poderoso, el Dios de ellos es grande, es poderoso. Ellos temieron en un momento, ellos dijeron: es cierto, Jehová es fuerte, es poderoso. Pero ellos están mal.
Así que, hermanos, dijeron: tengan ánimo, filisteos, levántense, vamos a fortalecernos, vamos a vencer, vamos a derrotar una vez más a Israel. ¿Y saben qué pasó, hermano? Comenzó la batalla. Y cuando inició la batalla, hermanos, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que una vez más dice que fueron destruidos. Oiga bien, fueron vencidos. Cayeron, hermanos, 30,000 hombres, dice la palabra de Dios. Ya no fueron 4,000, fueron 30,000 los que cayeron a espada, hermanos, por la mano del filisteo. Entonces, hermano, esto me lleva, hermanos, a mi primer punto, hermano, y es que, hermano, la importancia de la comunión con Dios, hermano, significa que usted va a tener el respaldo del Señor. Pero cuando la comunión de Dios entre usted y Dios está rota, hermano, tenga por seguro que va a haber una derrota en su vida. ¿Por qué tenemos cristianos frustrados, hermanos? ¿Por qué tenemos creyentes decepcionados? ¿Por qué tenemos creyentes, hermanos, que no ven la suya? ¿Por qué tenemos cristianos, hermanos, que todo el tiempo viven quejándose? ¿Por qué tenemos cristianos, hermanos, que todo el tiempo dicen: yo no veo la mía, yo no sé qué está sucediendo, hay algo que está pasando? Tu relación con Dios puede estar rota, mi amado hermano. Y hoy es tiempo que tú reacciones. Hoy es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús, hermano, y digas: yo necesito volver otra vez a mi primer amor. La iglesia es la amada, Jesucristo es el amado. La iglesia, hermano, debe abrir la puerta del corazón, hermano, para que el amado pueda intimar con ella. ¿Dónde está la gente que puede decir un amén, un gloria a Dios? ¿Dónde está la gente que puede dar palmas al Rey de Reyes? Esas palmas que son para Él, hermanos. Alabado sea la gloria de Dios. Perder la comunión con Dios significa una derrota segura, mis amados. Israel lo vivió en carne propia. Los filisteos presentaron una batalla fuerte, una batalla seria. Los enemigos, quienes, hermanos, derrotaron a Israel, saborearon, hermanos, la victoria. Muchas veces nuestro enemigo, hermano, quiere burlarse en tus narices, hermano, en tu presencia. Pero va a depender de ti, hermanos. Va a depender de mí. Si realmente nosotros permitimos que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Pero también va a depender de ti, hermanos, que tu enemigo sea derrotado, porque la presencia de Dios está en ti. Yo no sé dónde está la gente que puede decir un amén a eso. La presencia de Dios está contigo, hermanos. Los israelitas, hermanos, pensaron, ellos creyeron, hermanos, que habían llevado el arca del pacto, hermanos, y es cierto, el arca llegó, hermanos. Puede ser que Jehová esté allí, pero una vez tu comunión esté rota, hermanos, no va a haber nada, hermanos. Dice la Biblia que después que Saúl fue desechado por la desobediencia, Saúl no vio la suya, o no, o sí, hermanos. Lectores, dice que no vio la de él, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios puso su mirada en un hombre llamado David, que fue el segundo rey de Israel, hermanos. Porque, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando usted y yo, hermanos, escuchamos palabra, cuando usted y yo, hermanos, Dios nos llama al arrepentimiento, cuando Dios nos llama a la reflexión, y nosotros escuchamos y decimos: sí, esta es palabra, todos los días estoy acostumbrado a escuchar esto, y no obedecemos, hermano, puede ser desechado por Dios. Y cuando Dios desecha a alguien, hermano, es terrible. La palabra de Dios dice, hermano, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Él es un Dios poderoso, hermanos. Y Él tampoco va a tener de inocente, hermanos, al culpable. Dios es un Dios justo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los ancianos dijeron: llevemos el arca del pacto. Sí, lo llevaron. Pero ¿qué pasó, hermanos? Aunque el lugar tembló, aunque la gente gritó, aunque el pueblo celebró, hermano, eso no les sirvió de nada. Ellos fueron derrotados por los filisteos. Ahora yo le voy a decir algo en esta noche. Usted y yo, hermanos, estamos en un campo de batalla, hermanos. Nuestro campo de batalla es un campo espiritual, hermanos. Tenemos un campo de batalla, hermanos. Usted es el pueblo de Dios. Usted es un ejército de Dios, hermano, espiritualmente hablando. Por eso en otra ocasión hablé, hermanos, sobre la importancia, hermanos, de ponernos la armadura de Dios.
Porque nosotros no estamos en un campo, hermanos, para perder el tiempo. No estamos pasando las aguas, sino que, hermanos, estamos en guerra constantemente. Satanás, hermanos, te quiere ver derrotado. Satanás me quiere ver frustrado, derrotado, vencido. Pero es Él el que está derrotado, hermanos, porque nuestro Dios lo ha derrotado, mis amados. Y la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Israel fue derrotado. Todo Israel estaba frustrado. Oiga bien, todo Israel estaba frustrado. Constantemente, hermano, Israel, hermano, vivía frustrado, vivía en luto, vivía tristeza. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la culpa, hermanos. Porque ellos se ven alejados de Dios. Jehová, hermano, no quiere verte a ti frustrado, hermano. Dígale que tiene cerca, Dios te quiere ver en victoria, dígale. Dígale que tiene cerca, Dios te quiere ver en victoria, dígale. Dios te quiere ver feliz. Dios nos quiere ver feliz. Dios nos quiere ver marchando en victoria, mis amados. Va a depender de usted y de mí, hermanos. En segundo lugar, hermanos, ¿qué significa tener comunión con Dios? Significa, hermano, una relación, hermano, oiga bien, íntima. Usted tiene que conocerle a Él, tiene que obedecerle. El Salmo capítulo 25, vaya conmigo al Salmo 25, versículo 14. Gloria a Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14. Lo voy a leer en esta versión y luego vamos a leerlo allá en la otra versión. Dice la palabra de Dios, versículo 14, Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con quienes, hermanos, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, hermano, en la versión NBI dice: el Señor brinda su amistad, oiga, a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mire qué bonita esta versión. ¿Está entendiendo, hermano? El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. ¿Cuántos quieren ser, hermano, amigos de Dios? No, hermanos, en serio, en serio. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Dice la Biblia que Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué razón fue considerado amigo de Dios Abraham? ¿Sabe por qué? Primero, porque él fue un hombre de fe, creyó en Dios. Segundo, porque a Abraham, a pesar, hermano, de no conocerle, hermano, como usted y yo hoy le conocemos, Abraham, hermanos, por la fe, hermano, ese hombre creyó en las promesas que Jehová le había hecho a él y a su descendencia. Por esa razón fue considerado amigo de Dios, porque él, hermano, vivía una comunión íntima con Jehová, porque él, hermano, le temió, él, hermano, le creyó. Por eso fue considerado amigo de Dios. Ahora yo le voy a decir algo a usted en esta noche. ¿Cuántos quieren ser considerados amigos de Dios? ¿Qué hace un amigo? Voy a decir algo acá. Yo considero muy amigo al hermano William. Considero muy amigo al hermano Luis. Y así sucesivamente, hermanos, tengo amigos de confianza. Y yo con un amigo voy a ser sincero, voy a ser honesto, voy a ser transparente. Yo no le voy a meter el puñal por la espalda, sino lo voy a defender. Si alguien está hablando en mal de mi amigo, yo lo voy a defender. Yo voy a ser leal. ¿Se recuerdan que el martes hablé sobre ser discípulos leales? ¿Se recuerdan? No sé, los que estuvieron el martes sabrán de lo que estoy hablando. Pero dije, hermano, que un discípulo de Dios, hermano, debe aprender a ser leal. Pues los amigos tienen que ser leales. Un creyente como usted y yo tenemos que aprender a ser leales a Dios. Que nuestra comunión con Él, hermano, sea verdadera. ¿Por qué? Porque Él nos quiere honrar a usted y a mí, hermano. Ese es lo más precioso de esto. Él nos quiere honrar. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina, ¿a quién, hermanos? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces yo le voy a dar un consejo en esta noche. Si usted es un cristiano,
Si alguien que me está viendo a través, hermano, de las redes sociales, eres un creyente perverso, debes arrepentirte para ser un creyente justo, un creyente verdadero, un creyente genuino, alguien en quien Dios, hermano, pueda confiar, alguien en quien Dios pueda depositar su bendición. Porque cuando eso sucede, hermanos, usted y yo podemos llegar a la presencia de Él y hablar como cuando hablamos con los amigos, cuando nos echamos un café, ¿verdad? Cuando platicamos, siervo, mire esto y esto y esto. ¿Cuántos tienen amigos acá? Algunos han quedado traumados, ¿verdad? Dicen, no, para tener amigos como aquel, dice, mejor no tengo amigos. Mejor prefiero al chucho, ¿verdad? De amigo. En otro idioma, ¿verdad? Al perro de amigo, que es el mejor amigo del hombre, dicen por ahí. Porque aquel me traicionó. Pero nosotros que somos hijos de Dios ya tenemos que aprender a ser leales, hermanos. Ya deje de andarse metiendo el puñal usted, hermano, al otro. No, hermanos, seamos sinceros. La comunión con Dios significa una relación íntima, conocerle, obedecerle. ¿Conoce usted quién es su Dios, hermanos? ¿Sabe quién es Dios para nosotros? Es un amigo, hermanos. Es un amigo especial, un amigo, hermano, en quien nosotros podemos confiar. Es un amigo, hermano, en quien nosotros, hermano, podemos depositar toda nuestra confianza. ¿Sabe por qué? Porque usted le puede contar todo a Dios y Él no lo va a divulgar. Usted puede comentarle todo a Dios y Él no lo va a divulgar. Pero nosotros a veces sí, hermanos, no somos tan leales, hermanos. Pero que Dios nos ayude, hermanos amados. Israel, hermanos, conocieron a Jehová, vieron sus maravillas, vieron su gloria, pero se alejaron de Dios. Israel, hermanos, vio la gloria de Dios en el desierto. Israel vio la gloria de Dios allá, incluso en Egipto, en la tierra de Gosén, donde ellos estaban, hermanos. Dice la Biblia que en Egipto estaban cayendo 10 plagas, hermanos, terribles. Pero en la tierra de Gosén, hermanos, no habían plagas. Allí no había piojos, ahí no habían ranas, ahí no había el agua convertida en sangre, ahí no habían pulgas, hermano, ahí no había, hermanos, granizo. Allí, hermanos, los primogénitos estaban vivitos, hermanos, no había oscuridad, porque allí estaba el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ellos vieron la gloria de Dios, pero con todo y eso, hermanos, se apartaron de Dios. Y voy a decir algo en esta noche. Muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos de Dios. Así somos nosotros de malagradecidos con el Señor. Y eso desagrada a Dios, hermanos amados. Y esa es una relación rota, hermanos. Una comunión rota delante de Dios. Entonces, hermanos, se volvieron perversos e impíos y adoptaron dioses extraños. Hubo un tiempo, hermanos, un rey, hermanos, en Israel que sacrificó niños, hermanos. Ofreció niños, hermanos, a Moloch. Mire hasta dónde, hermanos, llegó el pueblo de Israel. Hermanos, eran perversos. Por esa razón, hermanos, Israel siempre, hermanos, perdió las bendiciones del Señor. Y por eso, hermanos, Dios los dejaba a la deriva. Por eso Dios, hermanos, los dejaba en manos de sus enemigos. Y todavía ellos preguntaban, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? Qué tremendo, mis amados. Rompieron toda comunión con Dios, a pesar de tener leyes y estatutos que Jehová les había dado. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, hermanos, Él les da, hermanos, por ahí, hermanos, algunas cosas importantes, hermanos, algunas instrucciones para que ellos se mantuvieran, hermanos, firmes. Y ahí unas promesas. Dice la Biblia en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, hermanos, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y allí en el versículo 3 dice, hermano, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu bestia, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, hermanos. Wow, hermano. Esas son las promesas de Dios para que nosotros, hermanos, podamos mantenernos leales y firmes a Dios. Para que nosotros podamos obedecer al Señor
Y yo prefiero mantener una comunión con el Señor. No sé usted, hermanos, pero yo prefiero mantener una comunión con Dios. Y no que, hermano, mi comunión esté rota y luego mis enemigos, hermano, o los demonios, Satanás, hermano, hagan de las suyas y yo venga a ser, hermano, la burla. Mucha gente, hermano, se burla cuando un cristiano cae, hermanos. La gente allá afuera se burla, hermanos. Bueno, y vos que no eras cristiano, dice. Vos que no eras cristiano, que no eras vos el que predicabas, que no eras vos el que danzabas, que no eras vos el que cantabas, que no eras vos el que hacías esto y lo otro. Hay gente que se burla de nuestros enemigos, hermanos. ¿Por qué permitir eso, hermanos? Si Dios está con nosotros, si nuestra comunión, hermano, no debe ser rota, hermanos, sino una comunión íntima con el Señor. Amén. Tener comunión significa, oiga esto, tener comunión con Dios significa caminar en victoria personal y familiarmente. Levante la mano todos los esposos, hermano, que hoy es jueves, supuestamente debería estar lleno esto de los hombres de fraternidad de varones. Pero a veces, hermano, como el cabeza de hogar, como el sacerdote de la casa no está, como dicen, hermano, en comunión con Dios, la esposa también pierde la bendición, hermanos. Los hijos pierden la bendición. Y a veces, hermanos, nosotros queremos, hermanos, las bendiciones de Dios y no las queremos buscar, hermanos. Entonces, hermano, caminar con Dios o tener la comunión con Dios, hermano, significa caminar en victoria personal y familiarmente. Dije la vez pasada, hace 3 jueves atrás, las familias, hermanos, deben ser familias sólidas en la iglesia. Camine, acostumbre a caminar con su esposa, hermano. Usted que tiene esposa, camine con su esposa. Las esposas que tienen esposos, caminen con su esposo. Los hijos caminen con sus padres. No caminen solos, caminemos juntos. Porque el diablo, hermano, cualquier cosa va a aprovechar, hermanos, para hacernos pedazos. Entonces, hermano, mantener la comunión con Dios significa caminar en victoria personal y familiarmente. Ver sus maravillas en todo momento, mis amados. Hermano, crecimiento espiritual en nuestra vida personal. Yo no sé cuántos quieren crecer más, hermanos. Sí, yo no sé cuántos quieren crecer más. Pero cuando hablamos de crecimiento, hermano, no estoy hablando de una estatura física. Estoy hablando de crecer espiritualmente. Si ya Dios te ha dado algo, hermano, apuesta por algo más grande todavía. Sin perder, hermano, la humildad. Porque muchas veces, hermano, hay un gran error en la vida del ser humano. Comienzas a ver la gloria de Dios y comienzas a engrandecerte y los aguacates se te comienzan a subir a la cabeza. Ese es el problema de los líderes en este tiempo. Líderes, hermanos, que medio comienzan a ver la gloria de Dios y comienza a subirte el aguacate en la cabeza y dice: yo soy el mejor líder de la iglesia. Aquí no hay mejor líder. Aquí el único importante es Dios. El Espíritu Santo es quien merece la gloria. Tú y yo simplemente somos siervos, servidores del Señor, hermanos. Tu crecimiento debe ser, hermano, constante, pero con humildad, hermano amado. La humildad significa sumisión. La humildad significa aceptar sugerencias. La humildad significa reconocer quién es tu líder, hermano. La humildad significa reconocer que todo lo que viene del cielo tiene que volver a Él, hermanos. Por eso me gusta ese canto que dice: nadie robará tu gloria, nadie robará tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. ¿Por qué? Porque todo viene ¿de dónde? De arriba. Y todo tiene que volver arriba. Y no tiene que irse para los lados. Y no tiene que irse para allá. Yo no me tengo que engrandecer y creerme el pavo aquí, hermanos, el pavo real. No, no, no. Porque yo no soy la persona importante en este lugar. La persona importante es el Espíritu Santo. Si le va a aplaudir a Él, apláudale fuerte. Si me va a aplaudir a mí, no aplauda. Crecimiento espiritual en tu vida personal significa bendiciones, hermanos, materiales. Tener la comunión con Dios, hermano, es tan importante, hermano amado. Tener de amigo a Dios, tener de amigo al Señor. Wow, este es lo más mejor que yo prefiero, hermanos. Este es lo que yo prefiero. Y es lo que yo a usted le voy a enseñar en esta noche. Que usted prefiera tener como amigo a Dios. Él no te va a fallar, hermano. Él va a ser leal a ti. Él te va a bendecir. Él va a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida, hermano. Él va a estar allí contigo, hermano. En tercer lugar y último lugar, el deseo de Dios es que su palabra, o que su pueblo viva y disfrute de la comunión con Él. ¿Cuántos van a disfrutar la comunión con el Padre? ¿Cuántos van a disfrutar la comunión con Dios, hermanos? ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo?
¿Ah? Hay algo al final que a mí me llama la atención. Dice la Biblia que el hijo pródigo, cuando él regresa a casa, el hijo que estaba ahí en casa con papá, hermano, llegó y se sorprendió y preguntó: ¿qué es esa algarabía que se oye? ¿Qué es esa fiesta, esa celebración que se escucha? ¿Qué es eso? Y preguntó por allá los grados y dijo: ¿qué es eso que escucho? ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es esa celebración que estoy escuchando? Y alguien dijo: esa celebración es porque tu hermano, el que se había perdido, ha vuelto. Y entonces, ¿qué pasa con esa bulla? Y dijo a aquel criado al hermano del pródigo: tu padre lo ha calzado, lo ha vestido, ha puesto un anillo en su dedo, en su mano, y ahora mandó a matar el becerro más gordo y ha hecho fiesta. Y entonces dijo aquel hombre: ¿cuántos años le he servido yo a mi padre? Y ni siquiera me ha dado un cabrito a mí para yo hacer un guiso. ¿Cuánto tiempo yo le he servido a mi padre? ¿Cuánto tiempo yo le he servido? Y no me ha dado nada. ¿Cuánto cristiano, hermano, está aquí dentro de la casa del Padre? ¿Por qué no le pides a Él, hermano? ¿Por qué no eres específico? ¿Por qué no eres, hermano, sincero con Dios? Si Él es tu Padre, Él te va a proveer lo que tú deseas. Él te va a bendecir en grande manera. El deseo de Dios es que el pueblo de Él viva bajo comunión con Él, hermanos. Y eso, hermano, te va a dar a ti, hermano, muchas bendiciones. Te van a abrir puertas. Tenemos algunos consejos en su palabra: cómo vivir y disfrutar de esa comunión, hermanos. Se vive y disfruta a través de la oración, hermanos. ¿Cuántos aman la oración? No, hermano, sea sincero, hermano. ¿Cuántos aman la oración de verdad? Ahí está el detalle. ¿Cómo habla usted con un amigo, hermano Giovanni? Ajá, y si usted no ora, ¿cómo va a hablar usted con su amigo? ¿Cómo va a tener comunión con su Dios? Si la única manera como podemos hablar con Dios es a través de la oración. Si usted no disfruta hablar con Él, hermano, ¿cómo usted va a hablar con su amigo, con su Dios? Debemos aprender a orar, hermanos. Ame la oración. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5:17: orad sin cesar. Hay que orar, hermano, hablar con Dios. Otra manera como podemos disfrutar, hermano, la comunión con Dios es a través de la lectura y la palabra de Dios. A veces usted me va a decir: pastor, fíjate que yo leo y a mí se me olvida todo lo que leo. Quizás le puede pasar como a mí. A mí a veces se me olvidan las cosas. Entonces, ¿sabe qué le voy a recomendar hacer? Anote las cosas importantes, hermano. Escríbalas. Porque si se le olvida, usted tiene que escribirlas, hermano. Algo que usted encontró, hermano, escríbalo. Algo que le llamó la atención, hermano, mire, use marcadores, hermano, y márquelo el texto en la Biblia. Porque de repente, hermano, dice: yo leí algo tan importante, pero no me acuerdo a dónde. Márquelo en la Biblia, hermano. Dijo un predicador: cuando el cristiano, hermanos, tiene una Biblia que ya tiene 5 años y la tiene nuevita, hermano, no es que sea cuidadoso, no la lee. Levanten su Biblia, quiero ver, hermano. No, hombre, yo todas las veo nuevas, hermano. Santo, todas las veo nuevas, hermano. Léala, hermano. Léala, márquela, ahí ve. Si hay algo que a usted le impacta, mire, hermano, márquelas. Yo las marco. Ahora, la Biblia no es una agenda. Porque el problema es que mucha gente, hermano, dice: pues aquí voy a anotar en la Biblia. No, hermano, la Biblia no es agenda. Solamente, hermano, es para marcarla y leer la palabra de Dios, escudriñarla. Hable con Dios, hermano, deleítese en la palabra. A través de la alabanza y a través de la adoración es como usted disfruta de la comunión con el Señor. Cuando usted está cantando al Señor, hermano, usted está alabando al Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ya terminé, hermano. Ahí está, ya estuvo. Cuando usted adora, hermano, cuando usted adora, ahí está, hermano, disfrutando de la presencia. ¿Sabe cuál es el fenómeno en las iglesias, hermano? Que muchas veces nosotros aquí podemos estar ministrando con todo, y hay gente, hermano, que ahí está.
comiendo chicle, más que todos los jóvenes. Y debajo de la silla el montón de chicle ahí, hermano. Después yo veo los videos, hermano. Sí, hermano. Y yo veo gente, hermano, que nosotros aquí llorando, hermano. A moco tendido algunos aquí. Los ministros, hermano, el siervo llorando. Y algunos, hermano, desconectados totalmente. No estás disfrutando de la comunión con Dios. Si a través de la adoración, hermano, es que nos deleitamos en la presencia de Dios, a través de la comunión con Dios. Entonces Israel cayó vencido. Y concluyo con esto. ¿Sabe qué es lo más terrible, hermano, en esto? Que los ancianos llevaron el arca de la alianza, y lo que ellos pensaron que iban a salir victoriosos, les salió, como decimos, hermano, todo al revés. Porque en esta ocasión no solamente cayeron derrotados, sino que también, dice la Biblia, el arca de la alianza fue tomado por los filisteos. Los filisteos, hermanos, celebraron y llevaron el arca de la alianza, hermano, a su territorio. Ellos celebraron, hermano, con gran júbilo la derrota de Israel. Y no solo ellos, sino que también, hermano, habían logrado arrebatarles, hermano, el arca de la alianza. Y, hermano, los hijos de Israel, hermanos, preocupados, regresó por ahí un mensajero y dijo a Elí: mira, esto sucedió, la batalla se tornó difícil y tus 2 hijos murieron. Y Elí, hermano, ya tenía ¿cuántos años, hermano? 98. Sus ojos estaban, dice, se habían oscurecido, estaba ciego. Y por ahí el hombre estaba un poco hermoso. Y estaba por ahí, hermanos, el siervo, tranquilo, relax. Y de la emoción, hermanos, se desnucó, dice la palabra de Dios. Y había por ahí, hermanos, había una nuera de él que estaba, hermano, que ya por dar a luz, y allí dio a luz en el momento de la gran aflicción. Léalo usted al llegar a su casa, hermano. Dio a luz, hermano, en la gran aflicción, hermano. Y todo aquello fue una mala noticia, hermanos. ¿Por qué? Por causa de una comunión rota con Dios. ¿Y qué sucedió, hermano? Pastor, entonces termínelo diciendo qué pasó con el arca. Nos va a dejar con eso del arca. Se lo llevaron los filisteos. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que los filisteos fueron al templo allá, hermano, donde Dagón, y allí pusieron el arca. ¿Sabe por qué? Porque el hombre puede ser infiel, el hombre puede fallar, la mujer puede fallar, pero Dios nunca, hermano, va a fallarnos a nosotros. Él permanece fiel y Él, hermano, sigue celebrando victoria. Aunque usted y yo fallemos, Él sigue celebrando victorias, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que los filisteos pusieron, hermanos, frente al Dios de ellos, Dagón, hermanos, el arca de la alianza, como diciendo a Dagón, ¿verdad? Dándole la gloria a Dagón, porque ellos habían conquistado el arca de la alianza. Pero lo que ellos no contaban, hermanos, es que, hermanos, por la noche, al amanecer, Dagón iba a amanecer, hermanos, postrado, un Dios de piedra, pero iba a amanecer postrado del arca de la alianza de Jehová, porque delante de Dios se doblará toda rodilla. Dios es poderoso. Dios no necesita que tú le ayudes. Él es victorioso. Él celebra victoria en cada momento, mis amados. El Señor Jehová no conoce la derrota, hermanos. Ni tuvo que pelear, hermanos, cuando Satanás se rebeló contra él. ¿Verdad que no, hermano? Léalo. Ezequiel dice, hermanos, que no tuvo que pelear él, hermanos. Solamente, hermano, ¿quién fue el que peleó contra el hermano Satanás en el cielo? Miguel, ¿verdad? Solamente Miguel pudo derrotarlo, hermanos. Jehová, la última gran pelea está preparada, hermanos, para la última gran batalla, el Armagedón, hermano. Allí va a pelear Jehová. Y si usted y yo somos fieles, hermanos, ahí vamos a venir con Él, hermanos, junto a millones de ángeles. Vamos a venir a la iglesia del Señor. Si no dejas, hermano, si no pierdes tu comunión, si no rompes tu comunión con Dios, ahí vamos a venir, hermano, en la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, amados, luego, hermanos, al siguiente día dijeron ellos, bueno, qué extraño esto, ¿qué está pasando? Volvieron a levantar a Dagón, imagino, lo pegaron por ahí, hermano, y volvieron. Y al siguiente día, hermanos, no solamente estaba Dagón postrado, sino que sus manos habían sido cortadas y también su cabeza. Por eso es que hay hasta un canto que dice, descapitó a Dagón, ¿verdad? Porque lo descapitó.
Los filisteos pensaron, hermanos, que al llevarse el arca de la alianza, la victoria había sido totalmente de ellos. Los que habían perdido eran los hijos de Israel. Los que habían perdido era Israel por la desobediencia, hermanos, por el pecado, hermanos, por no, hermanos, el incomodar el pecado de lo que estaba sucediendo. Por eso es que usted y yo tiene que aprender que si usted vive en pecado, tarde o temprano usted va a vivir en derrota. Tarde o temprano usted se va a lamentar. Pero no crea que porque usted anda en pecado y usted se va de la iglesia y usted dice: si yo me voy, entonces la iglesia se va a derrumbar. Dios en este lugar seguirá recibiendo adoración de los fieles, de remanente que estará dispuesto a honrarlo para siempre, mis amados. Alabado sea la gloria del Eterno en esta noche. Y luego, hermanos, vino una tremenda, hermanos, ya para resumir, hermanos, tremendo castigo para los filisteos. Tumores, hermanos, ratas y todas aquellas cosas, hermanos, vinieron sobre ellos. Hasta que uno de los sabios, hermanos filisteos, dijo: no podemos tener el arca de la alianza de los israelitas en nuestra tierra. Es que la presencia de Dios no va a habitar en medio de los incrédulos. La presencia de Dios va a habitar en medio de su pueblo que le alaba, que le conoce. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y enviaron el arca, hermanos. Enviaron el arca por allí con unas vacas en una carreta, hermano, y dijeron: ya se va a ir a perder, según ellos. Estoy parafraseando para ir avanzando y terminar esto. Se va a perder, pero vieron ellos, hermanos, que aquellas vacas, hermanos, con unos obsequios de oro que llevaba por allí, hermanos, tumores, unos ratones de oro, imagínense usted, hermanos, con ofrenda lo mandaron. El arca de la alianza, porque Jehová, si tú no le das adoración a Él, Él siempre recibe adoración en los cielos. Si tú no te guardas en santidad para Él, tú vas a vivir en derrota, pero Él siempre estará en victoria, porque Él es Jehová, el Dios Elohim, el eterno, el poderoso. Aleluya. Él no conoce la derrota, mis amados. Él no conoce la derrota. Y yo prefiero estar del lado de Él, hermanos, y no perder mi comunión, para vivir en victoria siempre, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias te damos en esta noche, Dios. Yo he predicado tu palabra, Dios del cielo. Y yo espero, Señor, que esta palabra, Dios, haya hecho efecto, Dios, en los corazones de cada uno de mis hermanos que han escuchado, Señor, tu palabra en esta hora, Dios. Allí donde están, Señor, mis hermanos, Dios, esta palabra sé que ha hecho efecto en sus corazones. Aquellos que nos van a ver, Señor, a través de las redes sociales, y los que ya nos están viendo, Dios, también declaramos una palabra de bendición, Dios, en el nombre de Jesús. Es mejor vivir en comunión con Dios que mantener una relación rota, Señor, contigo, Dios amado, porque es una derrota segura. Pero vivir en comunión contigo, Señor, esto sí es precioso y garantía, Señor, de que vamos a vivir y vamos a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. La iglesia dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos en esta noche y sigámonos gozándonos en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Poderoso mensaje, hermanos.